Hoy te quiero enseñar a hacer este chilito relleno de queso que está delicioso, de verdad que te va a encantar. Para hacer estos ricos chilitos rellenos necesitamos, claro, nuestro protagonista, 4 chilitos poblanos. A mí me gusta que estén así planitos, miren. Sí los agarro planitos porque siento que así puedo quemarlos muy bien y que queden muy bien. Si en tu casa comen picante, como en la mía, puedes poner también de estos. Y también quedan muy bien, pero probablemente van a quedar picosos. Tienes que tener cuidado porque no los vayas a confundir, que eso sí me ha pasado, y sin querer andas enchilando a alguien. Entonces vamos a usar 4 chiles de estos y yo voy a usar 2 chilitos de estos. Estos son poblanos, entonces vamos a usar de esos. Quesito Oaxaca, medio kilazo. Bueno, también depende qué tan generosa eres. Si eres algo ahorrativa, llamémosle, puedes usar un poquito menos y hacer que rinda, y de todas maneras el chiste es que queden muy sabrosos. Yo uso queso Oaxaca, pero puede ser cualquier queso que haga hebra o que se derrite y que quede muy sabroso. 3 tomatazos, 1 o 2, ahí donde está el tercero, bueno, acá están, 3 tomates, 1/4 de cebolla, 1 diente de ajo, un trapito y una bolsa de plástico donde entren tus chiles y tus tomates. Así que creo que así es todo. Sal, pimienta al susto es lo que vamos a usar. En una ollita vamos a poner a hervir nuestros tomatitos bien. A mí me gusta cortarlos, siento que se cocen mejor. Entonces vamos a ver, 1 y 3 tomatazos. Ahí va, ya que se calienten. Nuestro cuartito de cebolla. Y ahí va también, ajito, ahí está, un ajo, ahí va. Y de este lado voy a calentar para tatemar mis chiles. Voy a tener mi bolsita más o menos cerquita y aquí vamos a poner nuestro trapito. Vamos a tatemar nuestros chiles. Así, mientras nuestro caldito está listo, nuestros chilitos también se empiezan a cocer. Van a empezar a brincar las semillas. ¿Ya oyeron ese pa? Como si fueran palomitas. Son las semillas que por dentro están brincando y que nuestros chilitos están cociendo. Vamos a dejar que se cosan bien. Cuando ya ves que están así, bueno, eso yo lo conozco, las abuelitas le dicen tatemaditos, ya están así, los retiras del fuego, los metes en una bolsita, 1, 2, lo cierras y lo vas a envolver con tu trapito para que esto haga sudar tus chilitos y sea más fácil quitarles la piel. Ahora vamos a hacer, faltan los otros. Ya otra vez están, así que otra vez abrimos nuestra bolsita y van para adentro para que suenen. Dos chiles jalapeños. Jalapeños, apenas recordé el nombre. Ahora siguen estos. Ten mucho cuidado porque estos, mira, este no tiene colita y hay que agarrarlo con cuidado. Yo me ayudo de una palita para poderlo tatemar. Lo único que quiero es poder quitarles la piel. Al momento de desvenar estos, si no tienes mucha práctica, sí te aconsejo que uses una bolsa de plástico o algo así, ya que te pueden quedar todos los dedos llenos de picante, y si te agarras la cara o tienes garritas largas como yo, te queda entre las uñas, te rascas el ojo o salva hacia la parte que rascas o le agarras los ojos a los niños. ¿Y pa' qué te cuento el relajo que se arma? Y más porque te lavas las manos pensando que ya están limpias, pero pues las garritas pues les queda el picante. Y platíquenle a mi novio cómo es que descubrimos eso. Díganme si quieren saber ese chismecito. Pero bueno, ya mira, ya estos son más rápidos, como son redonditos y son más pequeñitos.
Si son otro tipo de chilitos, ya están. Y ya voy a apagar aquí. Voy a poner mi bolsita acá. Ahí está. Y ahí va. Un chilito. Ay, ay, ay. Otro chilito. Y lo envolvemos en nuestro trapito. Así que vamos a esperar unos 15 minutos a que reposen, que suden para poderles quitar la piel. Unos minutos más tarde. Cuando veas que tus tomates ya están, ¿cómo vas a saber? Porque mira, no sé si espero que alcances a ver cómo ya se empieza a desprender la piel en algunos. Esto significa que ya nuestros tomatitos ya están también, bueno, obviamente puedes clavar el cuchillito. Ya están. Los vamos a retirar de la estufa. Bueno, yo de mi parrilla, los voy a retirar y voy a dejar que se enfríen un poquito para que se enfríe y poderlo licuar. 15 minutos más tarde. Después de 15 minutos vas a agarrar tus chiles poblanos y jalapeños y quitarles todo lo quemadito con un cuchillo. Luego entra cuchillo, salen semillas, entra quesito y luego los vas a pasar por harina. Los vas a dejar bien enharinados para que se les pegue nuestro huevo. Mientras tanto, Mi clara está totalmente limpiecita y ahí está. Vas a separar las claras y las yemas. Ten mucho cuidado y la verdad tienes que poner un poquito de atención para que nuestra clara no se contamine, pero nada, ni un puntito de alfiler debe de tener de yema. Si se llega a romper tu yema y le cae tantito a tu clara, esto va a arruinar tu clara y jamás va a levantar tu merengue. Si te ha pasado que nunca levanta tu merengue, a lo mejor es este el pequeño error que estás cometiendo. Si se rompe la yema, guarda ese. ¡Tatán! Ya están. Ya, si ves, ya no se caen. En este momento es cuando ya nuestras claritas ya están. Tienes que batir por unos 10 minutos aprox y eso va a hacer que tu merengue quede muy bien. Ahora le toca el turno a nuestras yemas. Vas a batir un poco tus yemas, las vas a poner y si quieres puedes ponerle un poquito de sal y pimienta en este momento a tu preparación de huevo. Solamente echa muy poquito porque si no puede ser que se ponche y eches a perder nuestro merengue. O si no puedes dejarlo así. A mí sí me gusta ponerle un poco de sal y pimienta en este momento. Y batimos hasta que se incorporen nuestras yemas. Yo tengo esta plancha eléctrica que es muy buena. Mantequilla en aerosol. Agarramos un chilito enharinado. Lo metemos en nuestra mezclita. Ahí va. Con una cuchara le pongo aquí arribita. Así no se llena de harina mi mezcla. Y hago que todo mi chilito esté bien cubierto. Y así me voy con todos. Si tú no tienes de esta plancha, lo que vas a hacer es sumergir tu chilito en la mezcla y ponerlo en un aceite. Otra vez, ponerlo en un sartén con bastante aceite para que se pueda freír alrededor de unos 2 minutos cada lado. Aquí nos voy a poner así, tincharín. Tienes que alejar esta mezcla del calor porque si la tienes aquí cerca se va a empezar a ponchar y a hacer fea. Y yo voy a cerrar mis chilitos para que se terminen de cocer. En lo que esos chilillos se cocen, en lo que se cose nuestro capeado, vamos a poner nuestros tomatitos que ya están fríos, ya no le van a hacer daño a nuestra licuadora, y con un cuarto de agua o de caldito de pollo. Con caldito de pollo obviamente te va a quedar más sabroso, pero si no le puedes poner agua y el polvo de pollo que venden en el súper, ya sabes cuál. Entonces vamos a licuar esto. mientras tanto, Muy bien, vamos a ver cómo van estos chilitos. Mira qué bonitos quedan y sin tanta grasa.
Ahora vamos a esperar a que se cosa el otro lado. Vamos a volverlos a tapar. 10 segundos más tarde. Vamos a ver qué tal van. Mira qué bonito queda y sin necesidad de tanto aceite. Así que vamos a hacer los otros dos que nos falta para poder terminar ya. Rico, rico. En lo que nuestros chilitos se acaban de cocer, ya tenemos licuada nuestros tomates, cebolla y ajo. Y van a la olla caliente que chille. Y vas a dejarlo aquí hasta que hierva un poco para poder emplatar. Y aquí vamos a agregar sal al gusto, pimienta al gusto. Esta es una mezcla que compro, que me gusta mucho, que lleva pimienta, ajo, me parece que también laurel, y es muy rica. Y como yo no utilicé caldo de pollo, pues le voy a poner una cucharadita de este. Vamos a dejar que hierva tantito. Muy bien, ya estando todo listo, es hora de emplatar. A mí me gusta comer estos chilitos junto con arroz. Vamos a poner una camita de nuestro caldito, así bien sabroso. Y nuestro chilazo, vean nada más qué rico está esto. Y nuestro chilito, así, vean nada más qué rico. Si quieres, puedes también echarle un poquito de nuestro caldito arriba. Bueno, espero que te haya gustado y te haya servido mucho este tutorial y que te queden tus chiles bien ricos y bien delisabrosos. Déjame saber en tus comentarios qué te gustó, qué otras cosas quisieras que te enseñara a hacer, que yo con mucho gusto lo voy a hacer. Acuérdate que aquí sin grandes sartenes, sin grandes cosas, podemos hacer cosas bien delisabrosas. También recuerda que aquí abajo te dejo el link junto con los ingredientes, un solo link que te va a llevar a todas mis redes. Espero me sigas en todas porque en todas publico cosas diferentes. Así que espero me sigas en todas. Y si por favor, si lo haces, ve a mi Pinterest y ponme la foto de cómo te quedó, porque sí quiero saber cómo te quedó esta deliciosidad. Cuídense mucho, los quiero mucho. Yo ya voy a comer. Adiós. ¿Dónde está mi tenedor? Ah, ya lo vi. Yummy. Ah, quiero. Ah, yummy. Ah, quesito. Ah, ya. Ah, micrófono fuera. Ay, está bueno esto. Ay, sí quedó sabroso. Provecho, cuídense mucho. Nos vemos a la otra. Fin. Oiga, ¿no hay tortillitas?